Bueno, pues entonces aquí vamos a ver lo de la válvula IAC, la del AC, del aire acondicionado, para ver lo de la duda si se puede eliminar esa válvula. La valvulita IAC del AC es esta, la que tiene este conector morado. Entonces el motor tiene dos válvulas para el control del aire. Una es la válvula IAC para control del aire del motor, es la que está abajo. Esta se encarga de controlar la cantidad de aire que entra al motor para mantener la marcha mínima o el ralentí. Y la de arriba pues también controla la entrada de aire, pero en el caso nada más de cuando está encendido el aire acondicionado. Aquí lo que me interesa es ver lo de la válvula del AC. De momento la del aire del motor, pues esa no. Además, pues esta no se puede modificar, no se puede eliminar, porque esa es indispensable para el control del motor. Y por el contrario, la IAC del AC, pues esa sí se puede eliminar, se puede desconectar. Nada más se bloquea aquí con un tornillito, un taponcito, donde está enroscada la válvula. Aquí primero hay que ver, hay que entender qué es lo que hace esta válvula. Esta válvula lo que hace es compensar la carga del aire acondicionado. Cuando se enciende el aire acondicionado se le aplica un poco más de carga al motor, entonces la computadora activa esta válvula, deja entrar un poco más de aire para aumentar un poco las revoluciones del motor. Eso es precisamente pues para compensar esa carga de trabajo que se le está aplicando al motor. Y eso es para que el motor no pierda fuerza, para que no comience a querer fallar el motor, para que las revoluciones no bajen mucho. Hay veces que aquí está bloqueado con un tornillo, pero pues también hay que ver si la camioneta viene equipada con aire acondicionado. En el caso cuando la camioneta no viene equipada con aire acondicionado, pues por lógica no va a venir igual equipada con esa válvula, va a venir aquí bloqueada con un tornillo. Y por el contrario, cuando la camioneta sí viene equipada con aire acondicionado y que aquí revisas y ves que está así nada más desconectada la válvula o que está bloqueada aquí con un tornillo, con un tapón, eso es porque ahí por algún motivo desconectaron la válvula o la eliminaron. Y normalmente es porque pues el sistema de aire acondicionado ya no funciona, se le acaba el gas, ya no enfría, o también precisamente puede ser la misma válvula que se dañe y ya no funcione. Entonces, pues eso es lo que hacen, quitan la valvulita y le meten ahí un taponcito. Aquí la respuesta a la pregunta, la válvula sí se puede eliminar, se puede desconectar así nada más como la tengo ahorita, o se puede quitar completamente la válvula y meterle un tapón. Aquí la cuestión es que si solamente la desconectas, así como lo hice ahorita, vas y prendes el motor, la computadora de volada te va a detectar que no está conectada la válvula y te va a arrojar un código de falla. Por otro lado, si tu sistema de aire acondicionado está bien y desconectas la válvula, pues cuando lo enciendas, pues en ese momento lo que va a hacer es que te va a fallar el motor, vas a notar como que quiere fallar. Más que fallar, lo que pasa es que como le estás aplicando la carga, le estás aplicando más trabajo al motor, pues necesita un poco más de fuerza, más de potencia para poder mover todo lo que es el sistema del aire acondicionado, el compresor en este caso. Entonces vas a notar como que la camioneta le falta fuerza, como que no responde así como debería ser normal al pisar el acelerador. Vas a ver las revoluciones que también están un poco oscilando o bajan más de lo normal. Precisamente como la válvula está desconectada, pues la computadora no la puede controlar, no entra más aire y te va a dar esas fallitas o esos síntomas de falla. En el último de los casos, cuando el sistema de aire ya no funciona, pues muchas veces lo que hacen es que lo eliminan completamente. Más bien una parte, todo lo que está aquí en todo lo que es el compartimiento del motor, el compresor del aire que está aquí abajo del distribuidor, las dos mangueras y también a veces lo que hacen es quitar el radiador del aire, es este que está aquí por delante. Trae dos radiadores, el que está por el frente es el del aire acondicionado y el que está detrás es el del agua del motor. En ese caso, cuando eliminan partes del sistema, pues igual lo que hacen es desconectar la válvula y le meten ahí el tapón. Y en realidad ahí no hay ningún problema, pues lo único que va a pasar es que te puede generar el código de falla a la computadora porque no está detectando la válvula conectada. Fuera de eso ya no te va a ocasionar otra falla porque pues ya no está conectado el compresor, que es el que mueve el motor aquí mismo con una banda. Entonces así en resumen, pues la válvula sí se puede desconectar siempre y cuando pues ya no te funcione o ya no utilices tu sistema de aire acondicionado. Si tu sistema está bien y nada más desconectas o bloqueas la válvula, pues ahí sí te va a ocasionar una falla, porque al no estar la válvula y que enciendas tu aire acondicionado, la computadora no va a poder meter más aire y no va a poder compensar esa carga extra de trabajo que le estás agregando al motor. Entonces pues igual ahí está la información, ya saben, cualquier duda en los comentarios. Por el momento este video hasta aquí queda, ahí nos vemos en el siguiente video.